Sí, un rechazo siempre duele y si viene de parte de nuestros hijos, pues todavía más. Así que si estás acá es porque probablemente tu hijo o tu hija ejerció alguna conducta de rechazo y puede ser que esto sea permanente o que sea esporádico. Si quieres entender las causas y qué hacer para darle solución a esta problemática, pues quédate hasta el final de este video. Y antes de continuar, te quiero contar que en mi libro Madre a los 16, de la inconsciencia a la crianza consciente, te entrego más de 100 claves para las distintas etapas de la crianza y abordo todas estas problemáticas cotidianas desde la experiencia, pero también con una mirada terapéutica y holística. Te dejo información en la descripción. En primer lugar, te voy a hacer una serie de preguntas y así vamos a desmenuzar esta situación para posteriormente entender qué hacer. Debes ser muy honrada u honrado si eres un papá al responder estas preguntas. Después de responder estas preguntas, vamos a hablar concretamente del tema del rechazo y qué hacer frente a eso. Y habremos visto si realmente nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo nos está rechazando. En primer lugar, ¿tu hijo o tu hija te está rechazando o estás interpretando que te rechaza? Segundo, ¿tú sientes miedo al rechazo? ¿Por qué te hago esta pregunta? Cuando tenemos esta herida a un nivel profundo, normalmente es muy común que interpretemos que la otra persona, obviamente nuestros hijos también, nos está rechazando. Entonces empezamos como a mezclar peras con manzanas cuando en realidad nuestro hijo o nuestra hija no nos está rechazando. Pero todo eso va ligado a que tenemos una herida, entonces hacen un comentario y es como que nos tocaron esa herida. Pero el problema no es del comentario como tal, sino de cómo lo estamos interpretando y de esa herida no sanada, que por eso es que nos duele tanto eso que está pasando. Tercero, ¿eres una madre sobreprotectora? Cuarto, y esto es muy importante, ¿hay alguna circunstancia previa a que se presentara ese rechazo? Como por ejemplo, discusiones previas entre ustedes dos, la llegada de una nueva pareja, la llegada de un hermanito menor, está entrando a la adolescencia. Quinto, tu hijo o tu hija tiene conductas groseras como por ejemplo levantarte la voz, burlarse de ti, incumplir acuerdos, robarte dinero, hablarte con groserías, ser cruel en la forma en la que te dice sus cosas, sus errores, sus expectativas. Ahora sí, ¿por qué te hago estas preguntas? Siempre que hay una conducta que no nos gusta o incluso que nos gusta, hay una causa que ocasiona el efecto, o sea, la ley de causa y efecto, que en este caso el efecto no nos está gustando y no estoy validando la grosería. Si tú respondiste a la primera pregunta, es muy importante que seas muy honrada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres interpretamos que nuestro hijo o nuestra hija nos está rechazando y en realidad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con algo que les está pasando, pero nosotras hacemos una interpretación. Interpretar es pensar lo que yo quiero según lo que me está sucediendo en lugar de evaluar la realidad objetiva. Te voy a poner un ejemplo. Tú invitas a tu hija o a tu hijo a ver una película y ella o él te dice, no mami, la verdad no quiero. Y tú lo tomas como un rechazo, pero resulta que ese no quiero no quiere decir que no quiera compartir contigo. Es sencillamente que no quiere ver esa película o no quiere estar contigo en ese momento concreto. Nos pasa mucho que a medida que nuestros hijos van creciendo, van cambiando sus gustos, empiezan a explorar nuevas cosas y efectivamente empiezan a independizarse. Y eso no quiere decir que nos están rechazando, quiere decir que están creciendo, que necesitan su propio espacio porque están construyendo su personalidad y porque están, en suma, construyendo su vida. ¿Por qué te hice la pregunta número 2 de si sientes miedo al rechazo? Cuando nosotras no tenemos sanada o por lo menos identificada esta herida de rechazo, muy fácilmente nos vamos a tomar personal el hecho de que nuestros hijos quieran hacer sus planes por su cuenta o que no deseen estar justo en ese momento con nosotros o con nosotras. Quiero hacer un paréntesis y es que probablemente en este punto del video te está dando pereza, pero te invito a que escuches porque en realidad yo he pasado por ahí, yo me he sentido rechazada, he resultado llorando porque no quisieron verse una película conmigo y tuve que indagar y decir,
venga, ¿a mí qué me está pasando? ¿Por qué me duele tanto que me diga que no le apetece ver una película conmigo? Y tuve que ir muy profundo y me di cuenta que yo estaba interpretando y que además me estaba tocando esa herida de rechazo, que de las heridas del niño interior tengo un video, ahí te dejo el link, y me di cuenta que estaba revolviendo peras con manzanas. Entonces esto es muy importante. Sigamos con las otras preguntas. Respecto a la pregunta número 3, te lo pregunto porque cuando somos sobreprotectoras con nuestros hijos, vamos a tener esa tendencia a tomarnos personal, igual que cuando tenemos una herida de rechazo muy fuerte o de abandono, tenemos la tendencia a tomarnos personal el hecho de que en ese momento mi hijo o mi hija no quiera estar conmigo, lo cual es normal. La pregunta número 4 pues es muy obvia, pero a veces no nos la hacemos, y es que si hemos tenido discusiones o todas estas situaciones que mencioné en la pregunta número 4, como la llegada de un hermanito, la llegada de una nueva pareja, pues nuestros hijos, nuestro hijo, nuestra hija puede ser que se esté sintiendo desplazado, y entonces como parte de su proceso de crecimiento y de maduración en su personalidad, lo que va a hacer es que reacciona frente a esa nueva circunstancia, y debemos tener el aplomo y la conciencia para saberlo manejar y responder adecuadamente en lugar de reaccionar. ¿Reaccionar qué es? Entrar a la discusión, entrar al conflicto, gritar, pelear, reclamar. Hablo concretamente también de la adolescencia, cuando nosotros, todos los seres humanos, estamos pasando por la adolescencia, están pasando un montón de cosas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. De hecho, adolescencia es como adolecer, o sea, como que me hace falta para llegar a ser. ¿Me hago entender? De esta manera es que se está construyendo esa personalidad adulta. Y recuerda cuando eras adolescente, la verdad es que no es fácil, porque hay toda una serie de reacciones químicas en nuestro cuerpo que vienen de la parte hormonal, de la parte cerebral, en la que nos empiezan a incomodar cosas, empezamos a sentir todo de forma exacerbada, tenemos esa tendencia a verlo todo muy grande o de forma dramática. Así que está pasando por todos esos procesos, y adicional a eso pues está las relaciones familiares, entonces puede tornarse un poco difícil, y ahí sí puede entrar concretamente y objetivamente el tema del rechazo. Respecto a la pregunta número 5, que ahí es donde vamos a escudriñar un poco más. Y es si tu hijo o tu hija tiene conductas groseras como las que mencioné en la pregunta número 5. Incumplir acuerdos, levantarte la voz, burlarse de ti, bueno, esta serie de conductas. Entendiendo estas causas y entendiendo la realidad objetiva, ¿qué hacer frente a esto? Cuando hay esta serie de conductas es porque nosotras no hemos puesto el límite de forma concreta, de forma clara, es decir, de forma asertiva. ¿Qué pasa con nosotras a nivel interno cuando se genera un rechazo? Hay distintos escenarios. Cuando se genera un rechazo es porque efectivamente nosotras le tenemos mucho miedo al rechazo, porque no hemos solucionado esa herida, porque probablemente tenemos este patrón psicológico de la dependencia emocional, y eso no solo se ve reflejado en el área de la pareja, sino también en nuestras otras relaciones, por lo cual la dependencia también se ve reflejada con nuestros hijos. Entonces empezamos a hacer más de la cuenta, empezamos a correr milimétricamente esos límites que nunca debemos empezar a correr, como por ejemplo un acuerdo. Mira, vas a llegar máximo a las 9:30 de la noche y llega a las 10, y eso pasó una vez y dos y tres y cuatro y no pasó nada, no hubo una consecuencia, porque nosotras empezamos a correr milimétricamente esos límites que nosotras mismas hemos puesto. ¿Y por qué empezamos a correr milimétricamente esos límites? Porque en el fondo, lo que hay es un miedo al rechazo, es un miedo a que no nos amen. Y yo sé que puede parecer extraño, pero debemos hacer introspección. Cuando se presentan tantos conflictos es porque no estamos con un equilibrio interno de nuestra parte femenina y de nuestra parte masculina. Me refiero con esto a que no tenemos muy bien integrada la energía de papá y la energía de mamá. Y esto es porque tenemos algo que resolver con nuestra niña interna, o si eres papá, con tu niño interno. Hago mucho énfasis en esto porque desde las distintas miradas de la psicología y a un nivel, digámoslo, más trascendental, nosotros venimos acá a aprender
venimos a evolucionar como seres humanos, venimos a elevar nuestra conciencia y cuando se genera tanto conflicto es porque hay una falta de coherencia, pero para que haya una coherencia interna debemos estar en equilibrio y en paz con ese papá, con esa mamá interna. Y eso se puede lograr aun cuando tú hayas tenido una mala relación con tus padres. La catalogo como mala cuando hubo maltrato físico, maltrato psicológico y nos guste o no, la mayoría de personas venimos de familias en donde han habido conductas disfuncionales, donde han habido conductas tóxicas y sufrimos mucho durante nuestra niñez. Pero es un problema cuando nos quedamos anclados o ancladas en este sufrimiento o en estas situaciones sobre las cuales ya no podemos hacer nada. Y no con esto estoy invalidando tu dolor, pero si no te sales de ahí, eso siempre te va a perseguir y te va a perseguir a tal punto que va a condicionar tus relaciones y probablemente y muy seguramente va a condicionar la relación con tus hijos porque te van a tocar esas heridas no resueltas por allá. Entonces, como no has resuelto esas heridas, puede ser que tengas la tendencia a ver mucho más grande una situación concreta o que sí se esté dando efectivamente un rechazo enmarcado de pronto en la grosería o en la falta de comunicación asertiva, pero eso pasa porque como mamá no estás poniendo los límites que necesitas ponerle a tus hijos. Cuando nosotras nos soltamos a nuestros hijos y ya crecieron y ya son mayores de edad y ya son adultos jóvenes, 24, 25, 26 años, y seguimos en este modo de que les seguimos solucionando cosas que ellos y ellas ya deberían empezar a solucionar para poder crecer, para poder independizarse, entonces se genera como un rechazo automático porque ellos necesitan crecer y necesitan ser independientes, pero para eso nosotras también necesitamos soltar. Ahora bien, está el caso del rechazo de los hijos en donde hay grosería e incluso maltrato verbal, psicológico o físico. En este caso es muy importante que tú procures asistir a terapia o buscar ayuda de alguien que de verdad tenga un criterio en el área terapéutica para que te ayude a poner tus ideas en orden y para que tú empieces a soltar esos patrones disfuncionales en los cuales la situación creció tanto que llegó al punto del maltrato físico, el maltrato verbal o psicológico. Debemos ser muy honradas porque cuando las cosas se salen de control y se da este escenario en donde hay un rechazo enmarcado en la grosería, está el rechazo concreto de no quiero estar contigo, no me gusta verte, no sé, no te soporto. Un ejemplo. Está el rechazo implícito de las actitudes en donde no te miran bien, en donde te sacan el cuerpo, en donde nunca hay un espacio de compartir. Y están los rechazos en los cuales ya hay grosería o maltrato verbal o psicológico. Entonces es fundamental entender una cosa concreta y es que tú no puedes controlar ni siquiera a tus hijos. Nosotros lo que podemos controlar es lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos y cómo respondemos ante las distintas situaciones de la vida. Y aún así eso es complicado. No es tan fácil saber manejar todo este fuero interno y todo lo que te acabo de decir. Entonces, ¿qué puedes controlar? Tu manera de responder, tu manera de relacionarte, de poner límites y de exigir. Si tú tienes una pobre autoestima, es muy probable que permitas que te maltraten. Es muy doloroso cuando tu hijo o tu hija hacen ese tipo de desplantes. Entonces, en lugar de buscar que tu hijo o tu hija cambie, eres tú la que tiene que empezar a cambiar. Y tienes que empezar a poner límites, a soltar conductas disfuncionales, a trabajar en tu autoestima, en tu forma de comunicarte y entender que tú mereces ser amada por las personas con las que te relacionas. Y yo sé que muchas mamás que vean este video probablemente van a tener susto de hacer este tipo de cosas, porque en el fondo lo que sentimos es que nos van a dejar de querer y que necesitamos hacer muchas cosas para que nuestros hijos quieran estar con nosotras, pero no es así. Probablemente habrán relaciones que se rompan. Muchas veces pasa que hay relaciones que se transforman y continúan, pero muchas veces pasa que las relaciones se rompen y esas cosas pasan.
pero lo más importante de tu vida eres tú. Y yo sé que duele mucho, que puede llegar a doler mucho un desplante o un rechazo constante o este tipo ya de conductas muy agresivas en donde hay maltrato psicológico, verbal o incluso físico, pero tú no te puedes permitir llegar hasta allá. Si la situación de alguna manera es inmanejable porque ya llegó a esos extremos, yo te invito a que asistas a terapia. Tú puedes lograrlo. En mi caso, yo te ofrezco distintas herramientas, pero si consideras que no soy la persona que te va a ayudar con esta problemática, hay otras personas que igualmente están calificadas para que te puedan ayudar y para que puedas poner en orden esa casa interna y para que aprendas a ser coherente. Igualmente, yo tengo una serie de videos en donde te explico claves fundamentales para sanar el niño interior. Tengo un video donde explico qué es la coherencia. Y como ves, todo se trata de darle la vuelta e ir a un lugar menos dualista, en donde estemos pensando, es que esto está bien, esto está mal. No, en donde abordemos estas problemáticas desde un lugar más neutral, más amoroso para nosotras, desde la conciencia de unidad, entendiendo que todos somos uno, que todos venimos de una fuente creadora, que todos somos hijos de Dios, como tú le quieras decir. Y también te quiero decir algo muy importante, y es que lo más amoroso no es ser permisivos, lo más amoroso no es solucionarle todo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y lo más amoroso no es permitir que nos avasallen o que nos critiquen o que sean irrespetuosos con nosotras o que sean irrespetuosos contigo. Tú necesitas aprender a poner límites saludables, a comunicarte de forma asertiva para que las demás personas te respeten. Pero la primera persona que te debe respetar eres tú misma, cumpliéndote. Y de eso también tengo un video. Espero que este compendio de preguntas y de posibles respuestas a esta problemática te pueda servir. Un beso y un abrazo. Chao, chao.